Entonces, Primera de Pedro, comenzamos el día de hoy y vamos a centrarnos en el capítulo 1, versículo 1, en donde hay varias cositas importantes en que vamos a comenzar el día de hoy a ver a modo de introducción. Bien, Primera de Pedro 1 y a modo de introducción. Yo voy a estar compartiendo una presentación. Ustedes me dicen si es que realmente me lo estoy compartiendo. Y si es así, me avisan, queridos hermanitos. ¿Se ve algo ya, no, hermano? ¿Sí? En la pantalla más. ¿Por ahí sí? Ahí está perfecto. Bien, entonces vayamos el día de hoy. Dice, una promesa cumplida, Primera de Pedro 1:1. Esa es nuestro texto para el día de hoy. Y le invito entonces que podamos juntos estar yendo a Primera de Pedro, capítulo 1. Lo tiene allí, de todos modos está ahí siendo proyectado. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Permítenos, Señor, el privilegio de poder adorarte con una actitud reverente delante de ti al oír tu voz. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades, las cuales, Señor, fortalezcan nuestra débil fe y santifiquen nuestra vida para la gloria tuya. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ser expuesto a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Una promesa cumplida, es lo que tenemos el día de hoy, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y nos vamos a quedar con esto que está allí en rojo. Ahí está. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y sí, hermanos, porque el día de hoy vamos a ser expuestos a una predicación, y ojo con esto, porque generalmente y en la iglesia predicamos sermones expositivos. Al final del Evangelio de Marcos, predicamos sermones de carácter temático, y hoy día vamos a ver un sermón biográfico. Bueno, un sermón biográfico. Y está relacionado, hermano, con la vida del apóstol Pedro y su proceso para llegar a convertirse en lo que ahí como él se autodefine, apóstol de Jesucristo. Como leímos ahí delante, hermanos, inmediatamente la autoría de esta carta que estamos comenzando hoy día a ver recae sobre este discípulo Simón Pedro, y él mismo, es interesante, se autodenomina, como les decía delante, a Señor Jesucristo. Por tanto, cuando te pregunten a ti quién es Pedro o quién fue Pedro, inmediatamente podemos decir, porque la Biblia así lo dice, fue un apóstol de Jesucristo. Ahora bien, sobre todo para los días que estamos viviendo, en donde el concepto apóstol es utilizado de cualquier forma y de muchas formas, es importante que definamos, y por favor que lo tengamos claro, ¿qué es lo que es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol o apóstolos, que viene del griego, quiere decir embajador o comisionado de Cristo. Mira, eso es lo que quiere decir apóstol. Embajador o comisionado de Cristo. Entonces, podemos decir que ser un apóstol es ser un embajador, ser un representante, es alguien que ha recibido una comisión, y por supuesto el apóstol Pedro recibió una misión directa del Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pedro gozaba además de tener una autoridad apostólica, que fue los apóstoles, los que recibieron este mandamiento directo del Señor Jesucristo, gozaban de una autoridad apostólica que significaba que se les confió directamente el poder y la autoridad, como vamos a ir viendo más adelante, de transmitir el evangelio, pero no solamente eso, sino que a ellos se les transmitió el poder y la autoridad para realizar señales milagrosas con el fin de que los judíos creyeran. Hermanos, ser apóstol de Jesús, más allá de los poderes milagrosos que ellos tenían, estos hombres en particular, en el amplio espectro o sentido de esta palabra, ser un apóstol de Jesucristo, la función es ser un embajador y que se caracteriza, por supuesto, el embajador, primero que todo, debe saber a quién representa. Y tiene que estar claro que no es más que aquel a quien él está representando. Y Pedro representaba a Jesucristo. A mí me gusta mucho como lo plantea el apóstol Juan allá en Juan 13:16. Cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y mira, ni el enviado es mayor que el que le envió. Un apóstol es alguien que ha sido comisionado, un enviado, y bajo ninguna circunstancia es mayor que aquel que le envió. El embajador, el representante, el apóstol, también tiene una función delegada, porque un representante, un embajador tiene funciones que cumplir. ¿Cuál era la función de los apóstoles? ¿Cuál era su misión? Bueno, la señala lo siguiente, mira lo que dice allá en Efesios 6:20. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Estaba encadenado, ¿cierto? Estaba preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuál era la función del embajador? ¿Cuál era la misión? Hablar de él, de Jesucristo, como debo hablar. Romanos también 10:15, pasaje que es conocido. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Los enviados tienen la función de predicar. Por eso el apóstol Pablo le escribe allá en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que somos, dice el apóstol Pablo. Nosotros los creyentes somos embajadores, somos representantes, somos enviados en el nombre de Cristo. ¿Y qué hacemos? Rogamos por medio, Dios ruega por medio de nosotros y rogamos nosotros a las personas diciéndoles, reconcíliense con Dios. Por lo tanto, lo que es encomendado, lo que es transferido, es este mensaje, el evangelio de la salvación, por supuesto, como tú y yo sabemos. Y lo primero que leemos, hermanos, aquí en la carta de Primera de Pedro, es que fue escrita por Pedro, por supuesto, quien además era un apóstol de Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando él se presenta como un apóstol, lo que el apóstol Pedro está diciendo, yo soy un enviado, soy un comisionado, soy un embajador de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, el día de hoy, como te dije, vamos a ver un poquito de la vida de Pedro, porque primero que todo, y antes de comenzar este viaje, versículo por versículo de la carta de Primera de Pedro, quiero que podamos conocer, hermanos, quiero que podamos aprender quién fue Simón Pedro y cómo fue su proceso para llegar a ser un embajador, un comisionado, un representante, un apóstol de Cristo. Una promesa cumplida, así se llama el mensaje del día de hoy. Y yo quiero dejarte con la siguiente proposición teológica. Esta es la idea, esa es la idea central para el día de hoy. Aquel que está en Cristo vive el proceso de crecimiento en Cristo. Hermanos, porque estar en Cristo necesariamente está emparejado
con vivir un proceso de crecimiento en Él. Y lo primero que sucede es que aquel que está en Cristo comienza siguiéndole. Lo primero que todo es siguiéndole. Hermano, porque en las Escrituras, y quiero que vayamos, por favor, ten tu Biblia en mano y acompáñame en este viaje porque es importante. Vamos a conocer un poquito de la vida del apóstol Pedro. Y la primera aparición que el apóstol Pedro tiene en las Escrituras, ¿sabes dónde es? La primera aparición que él tiene se encuentra en el Evangelio de Juan. Porque escúchame, el apóstol Pedro y su hermano Andrés seguían a Juan el Bautista en un lugar llamado Betania o Betabara. Mira el mapa que allí aparece, allí está, este es el lugar. Este es el lugar donde el primer acercamiento que tienen con el Señor es acá. Porque, hermanos, había hombres quienes, al parecer judíos, tenían una gran expectación por saber si Juan el Bautista era el Mesías o no. Entonces le comenzaron a seguir. Y Juan en este entonces andaba por acá, por estos sectores. Es en este lugar donde Juan también les dice, yo no soy. ¿Se acuerdan que les dice? Yo no soy el Mesías. Pero el que venía atrás de él era el Cordero de Dios. Así que Andrés, hermano de Pedro, mira lo que hace. Y por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1. Esta es la primera aparición. ¿Y qué hace Andrés? Juan 1, 41 y 42. Después de recibir las palabras de Juan el Bautista, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el que trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, esta es la primera interacción que tiene Jesús con Pedro, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este es el primer encuentro, y para algunos, este encuentro de Jesucristo o de Pedro con Jesucristo es el momento de la conversión de Pedro. Y esto sucede, como veía delante, allí en lejos, como vimos, hermanos, acá en el mapa, lejos de la Galilea natal de Pedro. No, esto sucede acá en Judea. Y antes de regresar a Galilea, Pedro con Jesús, podemos ver que él comienza y desarrolla una confianza hacia Jesús y comienza a seguir a Jesús, Pedro junto a su hermano y los otros primeros de discípulos. Sus otros primeros, dos, ahí mismo de Juan, mira lo que nos dice. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y Pedro, dentro de estos que estaban allí, comienzan a seguirle, porque el primer paso, hermanos, de crecimiento es seguir a Jesús. Le acompañan a Jesús entonces a estas bodas, y en el capítulo 3, 22, mira lo que sucede. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Un poquito más tarde nos va a aclarar. ¿Dónde estaban? En la tierra de Judea. Allí estaban. Y bautizaba. Y Juan nos aclara un poquito más adelante, en el capítulo 4, porque el ministerio, al principio Jesús coincide su ministerio con Juan el Bautista y cada uno en su lugar bautizaba. Y aunque nos dice aquí el capítulo
4, del 1 al 3 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Mira lo que hizo Jesús, por favor, este dato es súper importante, lo vamos a estar comprendiendo a medida que vayamos con la predicación. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mira lo que hizo Jesús. Salió y se fue otra vez, que estaban acá en Judea, toda esta región se llamaba Judea, lo que está en verde, y se fue otra vez acá arriba, a Galilea. Y hermanos, la distancia, como podemos ver en el mapa, entre Judea y Galilea, caminando eran casi 18 días. Bueno, y es muy probable que en todo o en gran parte de este tiempo Pedro haya estado también con Jesús. Pedro tenía la expectativa de que Jesús era el Mesías, o quería saber al menos, quería conocer si realmente era quien su hermano Andrés le había dicho. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que los judíos tenían una expectativa político-social respecto al Mesías. Ellos querían ser liberados de la opresión romana. Y ellos estaban esperando que Jesús fuese el Mesías que los iba a liberar en términos políticos y en términos sociales. El primer tipo de relación que tuvo entonces, hermanos, Pedro con Jesús fue una relación basada en expectativas y en seguirle para confirmar sus propias expectativas. Para Pedro lo importante era ver quién era este maestro, confió en él, lo observó y le siguió. Hermano, porque el discípulo de Cristo debe revisar siempre, primero, si está siguiendo a Jesús y la razón por qué está siguiendo a Jesús. Es importante que tanto tú y yo siempre, constantemente, estemos preguntándonos si seguimos a Jesús o si, y cuál es la razón por la cual estamos siguiendo a Jesús. Hoy día, 1 de noviembre, hermanos, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Qué expectativas tienes de Jesús? Pedro quería saber si Jesús era aquel Mesías que les iba a salvar de los romanos. Para Pedro, seguir a Jesús en un comienzo tenía que ver con un fin propio, con una expectativa de bienestar propia. ¿Cuál es el caso tuyo? ¿Por qué sigues a Jesús? Hermanos, muchos han sido seducidos por un mensaje de amor, de paz, de bienestar, de prosperidad, de moralidad. ¿A qué te ha llamado Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús hoy día? Hermanos, el primer nivel de relación entonces es seguir a Jesús. Así cada uno de nosotros, hermanos, lo hemos vivido porque escuchamos sus palabras, porque entendimos sus mensajes y comenzamos a seguirle. Hermano, aquel que está en Cristo vive el proceso de crecimiento en Cristo y lo primero que hace es seguirle. Primero, siguiéndole. Pero segundo, conociéndole. Y por favor, quiero llevarte, porque luego, hermanos, de haber estado en una etapa inicial con Jesús, como recién vimos, Pedro regresa a Galilea, donde retoma sus labores cotidianas de pesca. Así lo vemos en el capítulo 1, versículos 14 en adelante del Evangelio de Marcos. Recién allí comenzamos al Evangelio de Marcos. Por favor, anda al Evangelio de Marcos. Capítulo 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, ¿se acuerdan que habíamos quedado allí? Jesús había salido de Judea, venía a Galilea, mira lo que nos dice acá, acá retoma la historia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿y qué venía haciendo? Predicando el evangelio del el tiempo
se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo nuevamente a predicar, pero ahora en Galilea. Y andaba solo, nuevamente. Parece que los que le seguían ya en algún momento no le siguieron. Por alguna razón, Jesucristo aparece solo acá, después de todo este tema del bautismo, ¿verdad? Y después de todo el tema de la tentación, como aparece allí. Nuevamente solo. Y hermanos, miren los versículos 16 y 17, como lo conocemos, hasta el 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Le conocía Jesús a Simón, Pedro y Andrés? Sí, ya le conocían, o sea, ya habían estado con él. Ahora, en este momento, es la segunda vez que se ven, al menos que nos dice aquí el segundo encuentro, podríamos llamarlo así, de Jesús con Simón Pedro. Ya había tenido el primer encuentro, ya le había dicho que se iba a llamar, le iba a llamar Pedro, ¿verdad? Le había seguido por un tiempo y ahora, nuevamente, pero en Galilea, le hace este llamado. El versículo 17, Jesús le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora Jesucristo hace un llamado distinto a la vez anterior donde ellos comenzaron a seguirle por sus propias expectativas. Ahora Jesús le hace, les voy a hacer pescadores de hombres. Y la respuesta de ellos, versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Otra vez Jesús aparece en la vida de Pedro, pero esta vez para iniciar una nueva relación con él distinta a la anterior, no vías, sino que de una entrega permanente en donde Pedro le iba a conocer, en donde Pedro incluso le iba a servir, en donde Pedro ya no solo le seguiría, sino que comenzaría a ser definitivamente su discípulo, porque comenzaría a conocerle. Ven y sígueme fueron las palabras del Señor Jesucristo. Y como lo estudiamos en el Evangelio de Marcos, ya no fueron horas o días con él, sino que fueron meses, años que Pedro estuvo al lado del Maestro. Y durante este tiempo, ¿qué sucedió? ¿Te recuerdas? Pedro pudo ver sus milagros, pudo ver la compasión que Jesús tenía por las personas, fue testigo de su gloria, comprobó quién era Jesús, participó Pedro activamente en el ministerio del Maestro. Comenzó a conocerle y tanto, hermano, el conocimiento que Pedro tuvo de él, que Jesús ya dejó de ser solo un maestro para él. Y en cierta oportunidad, hermanos, allá en Marcos 8, 27 al 30, estudiamos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Uno Juan el Bautista, otros Elías. Y entonces le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y mira lo que le dijo Pedro ahora. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. En Mateo 16, Mateo amplía un poquito la respuesta de Pedro y de Jesús. Y nos dice que en Mateo 16, versículos 18 en adelante, Jesús además añade esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti, mira lo que le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, este sí fue el momento de la conversión de Pedro. Pero de todos modos, hermanos, lo importante es que la relación ahora no estaba basada solo en seguirle, sino en el conocimiento de quién era Jesús. ¿Te das cuenta? Cómo
cómo va cambiando, cómo va creciendo, y ahora comienza a conocerle, conocer quién es Jesús. Jesús ya no era su maestro solamente, sino que tras conocerle, Pedro dio testimonio que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, mientras le seguía, mientras caminaba con el maestro, le fue conociendo. De a poco las enseñanzas de Jesucristo comenzaron a tomar sentido y sin entenderlo todo, por supuesto, pudo conocer en mayor grado a aquel que entregaría su vida en su lugar. ¿Y sabes qué, hermano? Escúchame. Las expectativas de quién era Jesús superaron, por supuesto, las expectativas que Pedro tenía. Porque la realidad superó la expectativa. Porque Pedro esperaba que Jesús fuese el Mesías, pero encontró que además de ser el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¡Qué maravilla! ¡Maravilla conocer al Hijo del Dios viviente! Si con el Mesías podíamos derrotar al Imperio Romano, ¿cuánto más con el Hijo de Dios de nuestro lado? Aquí mismo en Mateo, capítulo 16, pero mira ahora desde los versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ante eso, y cuando recibió esta noticia de que Jesús iba a morir, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, que le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro le comenzó a conocerle, pero seguía teniendo expectativas terrenales. Aún por ellas estaba siguiendo y conociendo a Jesús, al Cristo. Hermanos, porque hay muchos hoy que le siguen, hay muchos hoy que están preocupados de conocerle. Te hago una pregunta: ¿eso es signo de que estás en la voluntad de Dios? Pedro le siguió, Pedro le conoció y aún así seguía a sí mismo. Y lo evidenció aún más. ¿Te acuerdas de este pasaje, Juan 13? Cuando Pedro dijo que iba a dar su vida, mi vida pondré por ti. Pero ¿qué pasó en el momento de verdad? Cuando realmente tenía que dar la vida por él. Marcos 14, 1 y 72, como lo vimos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Porque conocer a Jesús, escúchame, conocer a Jesús no significa necesariamente que estemos armonizando con su voluntad. Conocer a Jesús no es el fin en sí mismo. El mero conocimiento del Hijo de Dios no te lleva a adorarle. Mientras le seguía, le conoció, se esforzó y luchó por Cristo. ¿Realmente podemos hacernos la pregunta: ¿Pedro luchaba por Cristo o luchaba por sí mismo? En el momento más álgido quedó evidenciado que él era más importante que Cristo. Hermano, porque mientras caminamos con él, y a ti te pasa, yo estoy seguro, ¿cuántos años de cristiano llevas? Le vamos conociendo. Y eso parece agradarnos, parece dejarnos tranquilos, que vamos conociendo más de las Escrituras, vamos conociendo más de Jesús. Crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Significa necesariamente eso que estás en el centro de su voluntad?
Hermanos, porque pensar que somos sus discípulos, el creer que tenemos una seguridad en Él, lamentablemente ha venido a entregarnos muchas veces una falsa realidad de lo que el Señor demanda de nosotros. Y como Pedro, estamos centrados en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Estamos centrados o evidenciamos que estamos centrados en nosotros mismos cuando nuestras expectativas siguen dominando nuestro día a día. Cuando no es negarnos a nosotros mismos lo que nos caracteriza. Pensamos que daríamos la vida por el Maestro, pero a la hora de la verdad, como Pedro, decidimos por nosotros mismos. Cuando dejar todo por Él realmente no es lo que nos mueve. Cuando tu mente, cuando mi mente, aún en obtener aquello que deseo, y que a todas luces no es lo que el Señor demanda de ti ni de mí. ¿A quién sigues? ¿A Jesús o a tus propios sueños? ¿Tienes al Hijo de Dios de tu lado? ¿Para qué? Hermanos, porque mientras Pedro caminaba con el Maestro, mientras le iba conociendo, Pedro no estuvo expuesto a errores y a Pedro era solo un hombre que estaba tratando de seguir al Maestro, de conocerle un poco más, y mientras le conocía, más evidenciaba su miseria, más evidenciaba su debilidad. En este momento, Pedro estaba lejos de aquello que Jesús le había prometido, ser un pescador de hombres, tener las llaves del cielo. Sí, él quería hacerlo. Mi vida daré por ti. Pero Pedro no pudo sostener un servicio, una obediencia digna a Dios, basado solamente en el conocimiento de Jesús. Porque aunque sabía hacerlo, él mismo era su propio y mayor obstáculo. Y a pesar de conocerle día tras día, lo que evidenció fue su propio egoísmo, que su propio pecado podía más que él, y dejándole, le negó, lloraba. Hermano, ¿no es esa tu historia? ¿No es esa mi historia también? En donde hemos construido nuestra relación con Jesús en base a seguirle y al conocimiento que tenemos de Él, y hemos caído en el error de pensar y conformarnos que eso es suficiente para sostener nuestra adoración al Señor. Y al final del día, esta ley del pecado, ¿verdad?, que nos lleva cautivos, se superpone, y nuestro anterior ánimo y nuestra intención de adorarle, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Muchas veces, de manera literal o no, como Pedro, lloramos amargamente. Oh, hermanos, aquel que está en Cristo vive el proceso de crecimiento en Cristo, primero siguiéndole, por supuesto, luego le conoce, por supuesto, pero tercero, le representa. Le representa. Porque, hermanos, ser un seguidor y un conocedor no era todo el plan que Jesús tenía para el apóstol Pedro. Las promesas, como te dije delante, lo leímos, habían sido bien claras. Tú serás una roca, tú serás un pescador de hombres. En tu declaración edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del cielo. ¿Cómo podía ser eso realidad, siendo que Pedro estaba sumido en su propia miseria? Pues bien, a continuación viene lo que es para mí, hermanos, uno de los momentos más importantes y es estremecedores en la vida de Pedro. Mira, anda al final del Evangelio de Marcos, capítulo 16, por favor. Anda al final del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Hasta allí quedó el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan de esto, lo último que vimos? Mas él les dijo, el ángel, ¿se acuerda que le habla a las mujeres? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado.
no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decirle a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros. ¿A dónde va? A Galilea. Allí le veréis como os dijo. Las mujeres tuvieron este encargo de decirle a los discípulos y a Pedro en particular que Jesucristo estaba yendo a Galilea, que allá se iban a encontrar con él. Pues bien, el Evangelio de Marcos no nos dice nada al respecto. Solamente se le avisó esto, y dónde Jesucristo iba a estar allá. No sabemos más de Jesús según el Evangelio de Marcos, tampoco sabemos más de Pedro según el Evangelio de Marcos, pero sí el Evangelio de Juan nos completa la historia. Anda allá al Evangelio de Juan, capítulo 21, entre los versículos 1 al 14. Juan 21. Te invito por favor, hermanos, que vayas allá y que te mantengas atento porque esto es muy importante. Juan 21, versículos 1 al 14. No vamos a leer todo, pero solo estar narrando algunas cositas. Mira lo que nos dice en un principio. Capítulo 21, versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea. Son sinónimos. Bueno, aquí está retomando donde quedó en el Evangelio de Juan, donde tenían que juntarse, donde tenían que reunirse. Y estaban ahí los discípulos, dice el versículo 2, Simón Pedro y todos los demás. Y mira lo que les dice Simón Pedro en el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron a pescar. Se supone que Jesucristo venía a encontrarse con ellos y ellos fueron, y Pedro fue a pescar. Y parece una constante, si te das cuenta, en el corazón de Pedro, volver a la antigua vida. Así lo hizo luego del primer viaje con Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo en Judea, volvió a Galilea, Pedro fue a pescar. Y ahora, nuevamente, después de la negación, va a pescar. Hay veces que nosotros insistimos, hermanos, en volver al lugar de donde Dios nos ha sacado. Bueno, y ahí le aparece el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo los estaba esperando ahí a la orilla del mar, luego que no pudieron pescar nada, y hubo una pesca milagrosa. El Señor Jesucristo los estaba esperando con un desayunito ahí a la orilla de la playa, y tomaron juntos desayuno. Mira que es muy lindo. Versículo 12, mira la invitación amorosa del Señor Jesucristo. A Pedro, que le había negado, a sus discípulos que se habían escondido, que no habían estado con él. Mira la invitación en el versículo 12, les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Oh, maravilloso, hermano. El Señor Jesucristo tiene un encuentro nuevamente con sus discípulos. Imagínate esa escena. Yo creo que estaban todos callados. Nadie quería decir nada. No sé cómo estaban ellos por dentro, pero al ver ahí al que habían traicionado, al ver allí al que habían negado. No contento con esto, versículos 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mira, por favor, Jesús ahora se le acerca a Pedro, al que le había negado, se le acerca. Me imagino Pedro cómo estaba cuando vio acercándose a Jesús, quizás lo miró de reojo y dijo: aquí me llegó. Y el Señor Jesucristo, mira las preguntas que le hace. Tú las sabes y ahí están marcaditas con rojo. ¿Me amas más que estos? ¿Me aman más que todos estos? Y no solamente refiriéndose a los discípulos, porque en realidad eran todos pecadores, todos habían salido corriendo, sino que me amas más que esto, más que incluso las redes, más que la barca que estaba ahí, más que todo aquello. Que me amas más que esto. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: entonces, si me amas, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Bueno, pastorea mis ovejas.
Versículo 17, por tercera vez, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Entonces, obedéceme. Sírveme. Apacienta mis ovejas. Hermanos, Jesucristo le estaba subiendo la vara a las demandas de la adoración de Pedro. Ya no le demandaba solo seguirle, ya no le demandaba solo ser un discípulo que le conociera solamente, sino que ahora Jesucristo le estaba demandando amor, le estaba demandando obediencia, le estaba demandando servicio. Ya no era una relación simple, si te das cuenta. Ya no era una relación en construcción, sino que debía pasar a otro nivel, a una relación más profunda, y esta debía estar basada en cuánto él le amaba, en cuánto Pedro buscaba el bienestar de Jesús, cuánto buscaba su gloria a través de la obediencia y del servicio. Y para poder lograrlo, Pedro ya no debía seguir al Señor, sino que debía dejarse llevar por Cristo. Y como dice acá los versículos 18 y 19, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Versículo 18, cuando eras más joven te ceñías, hacías lo que querías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y mira lo que el Señor le dice al final. En esta restauración total en la vida de Pedro, le dice las mismas palabras que le había dicho años anteriores. Partamos de cero, Pedro. Sígueme. Sígueme. Hermanos, porque para adorar a Cristo no necesitaba sus medios ni sus intenciones, sino una completa rendición a la voluntad del Hijo de Dios. Esto era el crecimiento en Cristo. Fue necesario entonces para Pedro seguir a Jesús primero, por supuesto, conocerle, incluso fue necesario para Pedro pecar contra el Maestro para darse cuenta de su insuficiencia. Y a estas alturas, hermano, Pedro supo que solamente iba a ser posible una completa adoración cuando él se rindiera a la voluntad de Dios, cuando sus propias expectativas terrenales cesaran y se rindieran, Cristo le llevase donde él quisiera. Hermanos, tu adoración a Dios se ve reflejada a través del ser en amor, en obediencia, en reverencia, pero en total dependencia del Hijo de Dios. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando llegamos a ser representantes de Él. Debemos entonces, y yo te invito a que identifiques en qué etapa de crecimiento estás. ¿Estás siguiéndole? ¿Estás conociéndole y te quedaste estancado ahí? ¿O estás representándole? ¿En qué etapa estás? Hermano, porque si han pasado años y aún estás siguiéndole, y aún estás conociéndole, pero viviendo bajo tus propias expectativas, hoy el Señor te demanda y te dice, quiero que seas mi representante, quiero que des testimonio mío en todo lugar, bajo toda circunstancia y ante toda persona. Es interesante, hermano, preguntarnos cómo Pedro pudo llegar a ser un representante de Cristo entonces. Porque él se nos presenta como apóstol de Jesucristo, ¿no? Él cambió su estilo de vida. Tuvo que amar más a Jesucristo que a toda su vida. Dejó de centrarse en sí mismo y se centró en Cristo, dependió de Él y confió en Él. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Hechos capítulo 2, por favor, vayan allá. Versículos 14
36 y 38. Entonces Pedro, ¿se acuerda cuando vino el Pentecostés? Jesucristo ya había ascendido, quedaron solos ellos acá. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, ahí estaba con los discípulos. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló a todos los que estaban allí y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y comenzó a predicar: sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha Cristo. Versículo 37. Que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y van a recibir el Espíritu Santo. Pedro, en ese momento, cuando comenzó y se dio cuenta que tenía que dejar su vida, cambió su estilo de vida, confió en Jesucristo, en este que había resucitado, y Pedro se convirtió por primera vez, como lo vemos acá, en aquello que Jesús había prometido. Y a través de Pedro, el Señor abrió la puerta del cielo a los hombres a través de la llave de la predicación del Evangelio. Pedro fue usado para predicarle aquí el Evangelio a los judíos para que conocieran a Jesús, y no solamente a los judíos, sino a los gentiles, porque allá en Hechos 10, 44 y 45, cuando estaban con Cornelio, ¿te acuerdas? El primer gentil en recibir el Espíritu Santo, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro comenzó a hacer aquello que Jesucristo le había dicho que debía ser: su representante. Cambió su estilo de vida, se arrepintió de eso y confió que Jesucristo le iba a guiar, que Jesucristo le iba a transformar. Y no solamente esto, porque Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas, y Pedro comenzó a apacentar a la iglesia. Comenzó a representar a Cristo también entre sus hermanos que estaban siendo afligidos, para animarles, no con falsas expectativas de bienestar inmediato, no, sino que recordándoles el Evangelio en todo momento. Y es así cuando llegamos a la carta de primera de Pedro. Pedro hablando como un representante de Jesucristo y diciéndole a los hermanos que estaban siendo perseguidos, por ejemplo, dentro de otras cosas que vamos a ver: ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes, para que sean representantes también. ¿Te das cuenta? Pedro diciéndole a los hermanos que sean lo que él también había vivido, siendo representantes, y dándole esta certeza del versículo 10. Porque vosotros en otro tiempo no eran pueblo, ustedes no eran pueblo, pero hoy día son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia y hoy día han alcanzado misericordia. Por lo tanto, representen a Cristo. Y no solamente eso, que es algo que a mí me impacta en el capítulo 5, también alienta a los líderes, capítulo 5 de primera de Pedro, le dice: ruego a los ancianos que están vosotros, yo anciano también con ellos, Pedro, él también anciano, dice, y que fui testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Míralo a los ancianos, apacienten la grey de Dios. O las mismas palabras que él había recibido 30 años atrás por el maestro: apacienta mis corderos. Él le está diciendo ahora, cumpliendo esa labor, apacentando a la iglesia. Oh, hermanos, Pedro finalmente adoró a Cristo cuando renunció a sus expectativas, renunció a su estilo de vida centrado en sí mismo, y otro le llevó a donde él no quería, pero obedeció y sirvió. Te pregunto, hermano, después de todo esto, ¿quién cumplió la promesa? ¿Fue Pedro o fue Jesús?
El Señor cumple sus promesas. Lo hizo en Pedro y lo hará en ti también. Hermanos, el Señor sigue demandando de nosotros adoración, sigue demandando que seamos sus representantes, pero no como nosotros queremos. Llamando a la gente, Marcos 8:34, a la gente de sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, obedécenme. Si me amáis, si... 1 Juan 2:5, 9 y 10. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Hermano, no hay tropiezo. Servimos a nuestros hermanos. Amamos a nuestros hermanos. Hermanos, hagamos discípulos, enseñémosle. Esa es la comisión que hemos recibido. Seamos representantes fieles de nuestro Señor. Y la certeza, ¿cuál es? Es que aquí estoy con vosotros todos los días. Sus demandas, hermanos, a ser representantes ante el mundo y a su iglesia siguen estando en pie. Deben seguir siendo nuestro anhelo. Sus condiciones, por tanto, otra vez, para ser su representante, deja de representarte a ti mismo. Y confía que Él está los días y Él cumplirá sus promesas en ti. Concluyo, hermano, con lo siguiente. Para Pedro llegar a decir soy un apóstol de Jesucristo, tuvo que experimentar necesariamente un crecimiento y pasar por distintas etapas. Jesús lo prometió y lo cumplió. Hoy el Señor no demanda nada menos de nosotros. Y nuevamente, escúchame, el Dios Todopoderoso está tocando a la puerta de tu corazón, de tu vida. Si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Responde a su voluntad. Porque aquel que está en Cristo, hermanos, vive el proceso de crecimiento en Cristo. Primero, siguiéndole. Segundo, reconociéndole. Y tercero, representándole. Que el Señor nos sostenga, que el Señor nos transforme y el Señor pueda ser glorificado con nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Grandes, majestuosas son tus obras. Gracias por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Permítenos ser representantes fieles tuyos. Padre, tengamos que cambiar, lo podamos hacer arrepintiéndonos y con tu ayuda, con tu fortaleza, poder sostenernos en una vida que te adore, que te represente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Salmo 117 dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bien, alabamos al Señor por su misericordia, porque es para siempre, y el Señor muestra también su amor para siempre hacia nosotros. Así que le invito a que podamos alabar al Señor con esta alabanza que dice: Dios muestra su amor. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón
corazón tu gloria rechazo, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Oh, mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, gloria, oh, gloria, gloria, mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias a nuestro Señor que tomó nuestro lugar y con su sangre nos da el perdón. No existe nada más, no existe ninguna otra cosa que pueda darnos perdón, sino la sangre de nuestro Señor. Vamos a cantar este hermoso himno también que habla acerca de esto. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso
solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gracias al Señor por su sangre, por su sacrificio que fue efectuado en el Calvario. En un momento más recordaremos, meditaremos en esto y vamos a alabar al Señor también dándole las gracias por su sacrificio en favor nuestro, su derramamiento de sangre que nos da la posibilidad, nos otorga la bendición de poder llegar al Padre. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor lo pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor